Amén. En primer lugar, quiero agradecer a Dios que me brinda la oportunidad de poder administrar la palabrica con todos ustedes en esta tarde, en esta noche, perdón. Y cómo no agradecer a mi hermano responsable que se haya acordado de mí entre medio de tantos gigantes, amén, y de tantos hombres de Dios que tienen una hermosa palabra. Se ha acordado de mí. No es humildad fingida, hermanos, ni mucho menos. Dios me libre hacer un fingimiento de humildad. Le digo con todo mi corazón que me encuentro muy nervioso en esta noche. Les digo con todo mi corazón que el tema a tratar es un tema complicado, hermanos. Y les digo que si volviera atrás, cuando el hermano responsable me dijo de administrar, posiblemente hubiera intentado rehusar, y no solo eso, sino quizá hubiera cogido otro tema no tan complicado y tan difícil por lo que conlleva este mensaje. Pero es un mensaje muy necesario. Amén. Con toda humildad, hermanos, voy a intentar hacerles bien dentro del tema tan doloroso y tan crítico que vamos a traer hoy. Amén. Quiero decirles que el tema del infierno, hermanos, es un tema difícil de tratar. No es un tema fácil, no es un tema sencillo de poder tratar, hermanos. Es un tema que hay que tratarlo con fragilidad, pero a la vez con firmeza, porque es una doctrina bíblica que está en la Biblia y no podemos, hermanos, echarla a un lado. Es una doctrina, hermanos, que quizás el hombre no entienda muchos aspectos de ella, ¿verdad? Y quizás surjan muchas preguntas en esta noche, preguntas que seguramente no van a tener una respuesta que te quede satisfecha, pero esta doctrina que vamos a administrar hoy del tema del infierno y del cielo, hermanos, el tema primero del infierno es un tema, como he dicho, un poquito difícil de abordar, hermanos. Es un tema complicado. Amén. Un tema difícil por la limitación de la mente humana y por la falta, hermanos, de criterio de la mente humana. Siempre echa la culpa a Dios. Quien no conoce a Dios le echa la culpa de los males. Pero nosotros no sabemos, nosotros sabemos quién es Dios, cuál es su carácter y su naturaleza de bondad y de amor. Y nunca le echaremos la culpa porque sabemos que Él no tiene culpa. Es más, nuestro Dios ha provisto de los medios necesarios para que el hombre se salve y nadie se pierda. Amén. Él ha provisto de los medios necesarios. ¿Quieres más amor que este, que uno dé la vida por sus amigos? Quien no conoce el carácter de Dios enseguida le echa culpa a Dios diciendo: ¿por qué creaste el infierno para luego lanzarme allí? Quien no conoce a Dios enseguida le echará la culpa a Dios de los males del mundo. ¿Por qué Dios no soluciona las guerras como la que hay ahora? ¿Por qué Dios no soluciona las enfermedades como esta pandemia que hemos vivido? Y enseguida quien no conoce a Dios le echa la culpa. Pero nosotros conocemos el carácter de Dios y sabemos que su naturaleza es amor y que nos ama. Hasta tal punto nos ama que dio su vida en la cruz del Calvario, dio a su Hijo. Amén. En la mente de Dios estaba gestada la salvación. Enseguida entraremos al tema, pero quiero aclarar esto. En la mente de Dios estaba gestada la salvación. Hay gente que ha dicho predicando, y el hijo dijo: yo iré. Y el padre dijo: no vayas, hijo, perdonarme, que no, que así no sucedió. Que muchas veces, hermanos, vamos más allá de las escrituras, y cuando vamos más allá de las escrituras cometemos un error que se llama especulación, y no podemos especular de la palabra. La palabra es tal como es y hay que predicarla como es, no especulando de la palabra, hermanos. Hay gente que ha dicho pues que el padre le dijo al hijo: no vayas, y han hecho como un drama, hermanos, perdonadme la expresión, como una telenovela, donde el padre no quiere que el hijo sufra, pero el hijo es un valiente y va a sufrir en la cruz. No, hermanos, perdonadme, el padre quiso enviar al hijo y el hijo quiso obedecer al padre, todo en una misma mente, porque déjenme decirles, como ustedes saben, que Dios es
Tres personas distintas y un solo Dios verdadero comparten la misma mente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se tienen que poner de acuerdo porque no son tres mentes distintas. Es una sola mente, hermanos. Comparten la misma mente. No se tienen que poner de acuerdo. Es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Es el gran misterio de la Trinidad que nosotros abrazamos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte, hermanos, que en la mente de Dios se gestó la salvación. Antes de que el hombre pecara, ya en la mente de Dios había un sacrificio de un Cordero Santo inmolado. Por lo tanto, no eches la culpa a Dios. El que se condena porque no quiere abrazar el Evangelio. El que se condena porque quiere vivir la vida conforme a él le da la gana en su concupiscencia, en sus pecados. Y se cumple la Escritura, que el cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito, y luego quieren echar la culpa a un Dios santo, un Dios, hermanos, que se ha dado en la cruz para poder perdonar al género humano. No pueden echar la culpa a Dios cuando Dios ha provisto de la solución y del remedio antes que el mal propio. Amén. Dejando esto bien claro o intentando dejarlo claro, hermanos, quiero decirte que aunque hay un infierno, Dios ama al pecador y no quiere que ninguno se pierda, mas quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, hay un infierno, hermanos, y si alguien fue un gran predicador sobre el infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los que más predicaron a causa del infierno para advertir a la gente que no fueran a aquel lugar en el nombre del Señor. El tema del infierno es un tema, hermanos, complicado, pero es bíblico. Y creo que deberíamos de predicarlo más en las iglesias. No se predica del infierno. Predicamos un evangelio de bendición, un evangelio, hermanos, donde hay gozo, donde Cristo está con nosotros, somos los mejores, viva, viva y viva y viva y viva. Y tenemos el mejor coro, y tenemos los mejores predicadores, y somos la mejor iglesia de la zona, y la gloria para Dios. Qué poco se predica, hermanos, del infierno. A la gente no hay que presentarle a Dios, hermanos, como un Dios bueno, papita lindo y amoroso, un Dios que te perdona, un Dios que te pide permiso para ser salvo, que sí, que todo eso es así, pero tenemos que presentar a un Dios celoso, a un Dios, hermanos, que aunque es amor, también es justicia, a un Dios que pagará conforme a cada uno. Amén. A este Dios tenemos que predicar. Se ha predicado no con mala voluntad, sino todo lo contrario, hermanos, con muy buena voluntad. Se ha predicado un evangelio, hermanos, un evangelio muy fácil de abrazar. Se ha predicado, hermanos, si tú vienes a Cristo, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va... Pero Cristo, hermanos, dijo todo lo contrario. Él dijo que el que quiera ser salvo se tiene que negar a sí mismo. Amén. Él dijo que la puerta es estrecha y angosto es el camino para la salvación, y pocos son los que la hallan. Él dijo, hermanos, que en el mundo recibiríamos aflicción. Creo que hoy más que nunca, en los tiempos que estamos, hay que predicar la palabra con crudeza, como es. Cristo, cuando estaba ante los pecadores, no les decía, ven que el Señor te quiere, que te va a ayudar. No, miren el mensaje de Cristo, hermanos. Les llamaba generación de víboras, que querían escapar de la ira venidera que vendrá. El mensaje de Él era, quítate el ojo, para que entres tuerto en el cielo, que mejor que entres tuerto en el cielo, que no que con los dos ojos seas lanzado al infierno. El mensaje de Él era, si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Mejor es que entres cojo, lisiado en el cielo, que entrar con los dos pies en el infierno. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo era un mensaje crudo y real, auténtico. Amén. Creo que hoy más que nunca debemos de tomar, hermanos, las palabras del Señor. Hoy más que nunca debemos de predicar el infierno en las iglesias,
para que la gente entienda, amén, y comprenda de lo que nos estamos librando gracias al sacrificio de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Es difícil predicar de este tema, verdad que es difícil, pero no por ello debemos dejar de predicar este tema. Permiso, que voy a beber un poquito de agua, por favor. Soy consciente, hermanos, de que a la hora de predicar este tema hay una tentación de ir un poquito más allá de lo que la Escritura enseña, pero voy a intentar ser muy bíblico. Voy a intentar ser muy bíblico, hermanos, porque, como bien he dicho antes, la Escritura hay que predicarla como es. Y donde la Escritura calla, nosotros también debemos de callar. Donde la Escritura no habla, no da luz, nosotros tenemos que callar. Porque si nosotros hablamos donde la Escritura calla, entramos en la pura especulación. Por lo tanto, en esta hora quisiera intentar ser lo más bíblico que se pueda, en el nombre de Jesús. El estudio del infierno, hermanos, quiero leer un texto que se encuentra en Mateo 41. Voy a coger la Biblia, hermanos. Voy a usar mucho la Biblia en esta noche, Les confieso que estaba nervioso, sigo estando nervioso, pero a la vez que estoy predicando, me se está yendo el nervio, hermanos. Me está entrando paz. Amén, en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Amén, capítulo 25. Tengo una Biblia aquí de letra grande porque no ando muy bien de la vista, hermanos. Todo se pierde con el tiempo, ¿verdad? Capítulo 25, verso 41. Déjenme un segundo que lo busco, verso 41. Dice la palabra del Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Saltamos al capítulo 46 y dice: e irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. El estado del infierno, hermanos. La Biblia presenta el infierno, hermanos, como un lugar real. El rico y el Lázaro. El rico se encontró en un lugar, y estando en aquel lugar, la palabra para describir el lugar es topos, de donde viene la palabra topografía. Quiere decir topos, que es un lugar real. No es un lugar imaginario, ficticio de la mente humana, ¿verdad? Como por ejemplo la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Este hombre pues usó una imaginación tremenda y hizo una gran literatura poética sobre el infierno, pero la Biblia no es lo que enseña, amén, aunque mucha gente ha cogido de ese libro y ha hablado sobre ello, ¿verdad? La palabra topos, topografía, viene de la palabra topografía, viene de la palabra topos, que significa lugar. La Biblia presenta el infierno como un lugar real, un lugar de tormento y de sufrimiento extremo. Un lugar de desesperación, básicamente. Amén. Pero luego entraremos en detalle de cómo es el infierno. Amén, y entraremos en detalle de cómo es este lugar de sufrimiento, de tormento y de desesperación. Amén, en el nombre de Jesús. Antes de traer, hermanos, los puntos de vista doctrinales acerca del infierno, quiero traerlo antitético, los puntos de vista contrarios a la doctrina que nosotros tenemos, y puntos de vista, hermanos, erróneos, falsos. Amén. Estos puntos antitéticos hay varios, yo he tomado 3, hermanos. El universalismo, hablaremos del universalismo, hablaremos de la segunda oportunidad y también hablaremos del aniquilacionismo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo quisiera abordar estos 3 temas y con la Biblia contradecir lo que estos 3 temas enseñan estos teólogos que han abrazado estas corrientes doctrinales.
Voy cortando, hermanos, para que todos puedan oír, ¿vale? Si alguno no oye, vuelvo a repetir, me cortan los hermanos con toda libertad. Amén. El universalismo, hermanos, es una tendencia, un pensamiento, porque ustedes saben que la Biblia es eficaz, toda ella es útil, y creemos en la inerrancia de las Escrituras, pero no en el pensamiento del hombre humano, porque yo puedo coger un texto e interpretarlo mal. La Biblia no se equivoca, me estoy equivocando yo que estoy interpretando mal ese texto. Amén. Por eso es importante hacer una correcta exégesis de la Escritura. Amén, en el nombre de Jesús. El universalismo, hermanos, estos enseñan los universalistas que todos serán salvos y todos irán al cielo. Es decir, que no habrá ningún condenado. Los universalistas sostienen, hermanos, que todos serán salvos y nadie irá al infierno. Nadie será condenado eternamente. Amén. El universalismo, hermanos, hubo hombres como Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, que abrazó esta teoría, la teoría del universalismo. La abrazó, hermanos, él creía en esta teoría, no solamente él, sino también, por ejemplo, el teólogo más moderno llamado Carver, también abrazó, ¿verdad?, el universalismo. Estos creen que todos los seres humanos van a ser salvos. Es decir, que Hitler, por poner un ejemplo, va a ser salvo. Antíoco Epifanes va a ser salvo. Los violadores, los pederastas, los asesinos, la gente de peor calaña y de peor vivir, hermanos, gente que ama hacer el mal y no se arrepiente, van a ser salvos. Orígenes sostuvo esta teoría, pero en el concilio de Constantinopla, en el segundo concilio de Constantinopla, sobre el año 552-53 aproximadamente, en ese concilio, hermanos, esa teoría la refutaron y la consideraron de base platónica y no la recibieron dentro de la doctrina cristiana. Amén. Carver también apoyó esta tesis. ¿Cuál es el versículo que ellos usan? El principal versículo que ellos usan para el universalismo se encuentra en Colosenses 1:20. Vamos a leer, amén, en Colosenses 1:20. Deme un segundo que lo encuentro, hermanos. Colosenses 1:20. En Colosenses 1:20 dice la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este texto y alguno más se apoyan para decir que todo el mundo va a ser salvo y que al final todos van a ser reconciliados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero aquí no dice personas, dice cosas, reconciliando consigo todas las cosas. Amén. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aquí está hablando no de una salvación universal, sino de una redención universal. Sí creo en una redención universal, hermanos, pero no creo en una salvación universal. Amén. Creo en una redención universal, es decir, creo que Cristo murió por todos, no por unos pocos, como sostienen algunas corrientes doctrinales. Yo creo que Cristo tuvo redención universal, es decir, murió por todos los pecadores, por todo el género humano. Amén. Pero no todo el mundo va a ser salvo. No creo en una salvación universal, hermanos. ¿Una salvación universal? No. ¿Redención universal? Sí. Creo que Cristo murió por todos. Dios, hermanos, ama tanto al género humano que se entregó en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. Pero hay una condición, que ahora la hablaremos, hermanos. Amén. Sí hay una redención universal. Cuando alguien te diga que Cristo murió solo por los escogidos, no le hagas caso. Respeta su creencia, pero no le hagas caso. El amor de Dios
es más excelente que un capricho. Dios no murió de una forma caprichosa para unos cuantos escogidos y por los demás no pagó el precio en la cruz del Calvario. Él murió por todos. El justo por los injustos, dice la Biblia, para acercarnos a Dios. Amén. Él es el sumo pontífice, no el Papa católico de Roma, que va, ese es un ser pecador como nosotros, igual, un hombre necesitado de Dios. El verdadero sumo pontífice se llama Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario haciendo de puente entre Dios y el hombre, porque el pecado del hombre había hecho un surco, hermanos, había roto la relación con Dios. Pero Cristo, hermanos, pagó el precio en la cruz del Calvario, y esa redención es universal, quiere decir que Él murió por todos y por cada uno de nosotros. Pero por desgracia la salvación no es universal. Cristo murió por todos para ofrecer esta salvación, pero no tiene carácter universal porque no todos van a ser salvos. El universalismo se equivoca de pleno. Cristo murió por todos, sí, pero no todos van a ser salvos, pues la Biblia enseña de una manera clara y positiva que para que podamos ser salvos es necesario que tenga el hombre o la mujer fe. Amén. Es necesario que tengan fe, hermanos, para poder beneficiarnos de la salvación. Primeramente hay que creer en Él. Hay que creer en su sacrificio. Hay que creer, hermanos, hay que creer en que Él pagó el precio por nosotros para poder ser salvos. Hay que creer, hermanos, la condición para poder ser salvo es creer. Juan 3:16 dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¡Ay, qué amor más grande, hermanos! ¡Ay, Padre! ¡Qué amor más grande, hermanos! Él pudo mandar a un ángel, Él pudo mandar yo qué sé, a un arcángel, a un serafín, a un querubín, que va. Vino el propio Cristo, amén, a darse en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado. No está hablando del mundo planeta, sino de los seres humanos. Juan, perdona, adelante, que hay gente que no... Amén. De tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. El mayor precio que pudo pagar lo pagó, dando a su Hijo unigénito en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, aquí está hablando del aspecto de la perdición y de la salvación. ¿Quién se pierde? Quien rehúsa en creer. ¿Quién se salva? Aquel que cree. Amén. Hechos 16:31 dice la Escritura: al carcelero de Filipos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una condición que es creer. Dicen los calvinistas, hermanos, que el hombre no puede aportar nada para la salvación porque es un cadáver y el cadáver no tiene voluntad propia ni puede aportar nada. Pero yo digo que sí, el hombre aporta algo que se llama fe, aporta algo que es creer en el anuncio del Evangelio, hermanos. El hombre aporta su fe en creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Carcelero de Filipos hizo una pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Cree tú y serás salvo. Al que cree, hermanos, la redención es universal, pero la salvación es aquel que cree en el nombre de Jesús. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, y me lo imagino diciéndolo con una voz de autoridad y de mando, me lo imagino diciéndolo con una voz en cuello, con la garganta hinchada, enrojecido su rostro, de echar fuerza al decir esto. Me lo imagino diciéndolo de esta manera. En Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El evangelio es poder, ¿para quién? Para todo aquel que cree. Quien no cree, el evangelio no lo transforma. Quien no cree, el evangelio no lo cambia. Quien no cree, hermanos, nunca podrá acercarse a Dios y ser salvo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Oh, mi alma te alaba, Señor. Hermanos, el universalismo enseña que todos van a ser salvos. Pero la Biblia, hermanos, enseña claramente que Cristo murió por todos, pero que solo van a ser salvos y se van a beneficiar de esa muerte y de su sacrificio aquellos que hayan creído y recibido en su corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una condición, es que crees. Nosotros hemos creído en el anuncio del Evangelio. Sobre nosotros se ha manifestado la palabra y hemos creído en ella. Hemos abrazado con todo nuestro corazón y con fe aquel que no lo vemos y aun no habiendo visto lo amamos. Y es nuestro delirio de nuestro corazón. Amén. Y es más importante Él en nuestra vida que todo lo demás. Se ha hecho tan grande el Señor en nosotros que vivir sin Él ya no podríamos. Amén. El universalismo, hermanos, ojalá fuera cierto. Perdonadme, dejadme un poquito de locura, dejadme un poco, dejadme. Ojalá fuera cierta esta teoría del universalismo. Ojalá fuera cierto que todo el mundo al final sería salvo. Mueren millones de personas al día. ¿Cuántos son salvos? No lo sé. La salvación le pertenece a Jehová. No somos quienes para condenar, pero a la luz de la Biblia sí podemos decir que aquellos que han rehusado al creer en el sacrificio de Cristo, que aquellos que han rehusado al creer el Evangelio y lo han rechazado en su corazón, esas personas no pueden ser salvas. Esas personas irán por desgracia al infierno, a sufrir toda una eternidad, en el lloro y el crujir de dientes. Oh hermanos, ojalá fuera cierto el universalismo, pero la Biblia, hermanos, es muy clara y no da margen a creer en segundas oportunidades. Más bien dice todo lo contrario. Hermanos, Hebreos 9, 27 al 28 dice la palabra del Señor. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en él esperan. Amén. Está establecido, hermanos, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia no da margen a segundas oportunidades. La Biblia, hermanos, es muy clara hablando. Amén. Solamente pueden beneficiarse de la salvación y escapar de la condenación eterna aquellos que con fe han recibido el anuncio del Evangelio y han recibido al Señor Jesucristo y han creído en su palabra, en el nombre de Jesús. Otra parte a considerar, hermanos, aparte del universalismo, que como bien hemos visto es algo antitético a la doctrina, hermanos, también existe otra corriente que se le llama la segunda oportunidad, o más bien conocido como purgatorio o la doctrina del purgatorio, una doctrina de origen católica, hermanos. Una doctrina que todos o casi todos la conocen muy bien. Esta doctrina, hermanos del purgatorio, creen que el fuego del infierno tiene un efecto purificador. Y no solamente el fuego tiene un efecto purificador, sino los vivos pueden hacer penitencia, pueden pagar indulgencias, pueden hacer misas, pueden poner velas por las personas que han partido, ellos creyendo que de esa manera
acortan el sufrimiento de ellos en el Hades, acortan el sufrimiento de ellos en el lugar llamado purgatorio, donde purgarán sus pecados para luego, hermanos, poder entrar al reino de los cielos, poder entrar al paraíso, al gozo del Señor. Esto lo creen, hermanos, los católicos. Creen en la segunda oportunidad, que cuando una persona ha muerto no estando en condiciones delante de Dios, va al purgatorio. Claro, si ha sido bautizado por ellos. Si no has sido bautizado por ellos, no vas al purgatorio. Un niño que no ha sido bautizado en la Iglesia Católica, según ellos creen, va a un lugar llamado limbo, donde están sin pena ni gloria, sin sufrimiento alguno, pero sin gozo alguno, y allí estarán siempre. Pero el cristiano que ha sido malo, o aquel que no ha sido un real cristiano, ese irá al purgatorio, y allí purgará sus pecados. Y como he dicho antes, creen, hermanos, en la penitencia. O sea, hay gente que son penitentes por causa de gente que ha muerto, ha fallecido, hermanos, y ellos creen que de esa manera están ayudándoles a ser salvos. Pagan también indulgencias y hacen misas por los difuntos, creyendo que de esa manera van a ayudar a ese ser querido que ha partido. Pero déjame decirte que la Biblia no enseña eso, sino todo lo contrario. Nadie puede mediar. No hay santo, no hay virgen, no hay misa, no hay vela, no hay indulgencia, no hay penitencia que podamos hacer por el que ha partido. El que ha partido, si ha partido estando en condiciones delante de Dios, estará en el gozo, en la presencia del Señor. No en el seno de Abraham, hermanos, porque todos sabemos que el seno de Abraham ya está transportado al cielo y que los 3 días que estuvo Cristo, hermanos, sin resucitar, en esos 3 días se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que el seno de Abraham se lo llevó con él al cielo. Amén. Y ahora cuando un creyente muere, hermanos, cuando un creyente parte, ya no va al seno de Abraham, va a la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. Pero no vamos a entrar ahí porque sería entrar en otro tema que luego hay que meterlo en el cielo. Amén. En la segunda parte del tema. Hermanos, dice Perman que si esto del purgatorio fuera así, el fuego del infierno tendría más eficacia que la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los católicos basan esta doctrina que ellos tienen, que es una herejía, hermanos, la basan en un solo texto de un libro. Ustedes saben que no podemos hacer una doctrina de un texto. Un texto aislado en la Escritura no puede formar una doctrina. Más bien una doctrina se debe formar por una serie de versículos apoyándose en unos a otros. Y aún encima este texto que usan los católicos no está en un libro del canon de la Escritura, sino que pertenece al libro apócrifo. Perdonadme que no me sale bien la palabra apócrifo, o como se diga, ya me entienden ustedes. Este libro es el libro de Segunda de Macabeos. En el capítulo 12, versículo 46, aparece esto. Y en esto se basan ellos para hacer la doctrina del purgatorio. Claro, lo han hecho por intereses económicos más que de la moral, porque a través de las misas y las indulgencias ellos ganan dinero. En los tiempos de la Edad Media, hermanos, en los tiempos de Lutero, se pagaban indulgencias. Hoy la gente católica, se confiesan católicos, la mayoría no practicantes, pero en los tiempos de Lutero la gente era practicante y pagaban indulgencias, se lo quitaban hasta de comer. Y todo esto le remontó mucho dinero a la Iglesia Católica. Pero la Biblia habla bien claro de que solo hay un mediador, de que no podemos hacer nada por la persona que ha partido. La persona que ha partido dará cuentas a Dios de su vida. Amén. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, y nadie puede mediar por el hombre. No hay obra buena que podamos hacer, ni aun por nosotros mismos estando en vida, hermanos. Dice la palabra del Señor en cuanto a la salvación,
que la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Ustedes saben que la palabra aquí usada para trapo de inmundicia está hablando de una cosa que usaban las mujeres, que no quiero entrar en detalles. Ese es el trapo de inmundicia. Algo, según la ley, abominable, ¿verdad? Algo, según la ley, sucio, inmundo, no abominable, sino inmundo, ¿verdad? Sin embargo, la mejor obra del hombre, la mejor que puedas hacer, imagínate lo mejor que puedas hacer, pues eso no pagaría ni un apéndice, ni una pizca de tu salvación. Amén. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer por la persona que ha fallecido. Simplemente, hermanos, será Dios con esa persona en el nombre de Jesús. La tercera, hermanos, la tercera doctrina, por llamarla doctrina, hermanos, que vamos a hablar es el aniquilacionismo. El aniquilacionismo, hermanos, los mayores defensores de ¿cómo decirlo?, de este pensamiento son los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Estos son los mayores defensores del aniquilacionismo. Y como bien su nombre indica, la palabra aniquilacionismo es de aniquilación. Estos creen que el hombre, hermanos, el hombre impío deja de existir para siempre, no resucita y ya está. Ellos dicen que el infierno es la tumba, que el Seol es la tumba y que todos mueren y están en un sueño, ¿verdad? Y están en ese sueño y solamente despertarán de ese sueño aquellos que han sido fieles, aquellos que han creído en el anuncio del Señor, aquellos que han sido cristianos. Los que no han creído, la gente impía, los pecadores, no resucitarán, dejarán de existir. Ellos creen que el hombre es mortal por naturaleza, pero que Dios da el don de la inmortalidad a los redimidos. Esto es básicamente lo que enseña la doctrina del aniquilacionismo. Amén. Ellos dicen que como un Dios de amor, de perfecto amor, un Dios de bondad, puede permitir que haya personas condenadas eternamente en un sufrimiento y en un tormento. Y tenemos que confesar, hermanos, que esto cuesta asimilarlo. Es verdad que cuesta asimilar que quizás podamos tener algún pariente o algún conocido que no haya aceptado al Señor y quizás no esté en la presencia de Dios y se encuentre en un lugar peor. Cuesta aceptarlo, pero está en la palabra de Dios. Y es doctrina, hermanos, dentro de la palabra de Dios. Amén. Ellos basan, hermanos, su teoría en que un Dios de amor no puede permitir que una persona esté eternamente sufriendo. Amén. Ellos basan esa doctrina simplemente en eso. Pero la Escritura, hermanos, es muy clara hablando. Ellos cogen textos como, por ejemplo, el texto de el alma que pecare, esta morirá. Pero nosotros sabemos que este texto no está hablando de una muerte de dejar de existir, de existencialismo, sino que está hablando de la segunda muerte, que es la separación de Dios. Amén. Este texto está hablando de la segunda muerte, hermanos, porque hay una muerte física y hay una segunda muerte, que es la separación de Dios. Amén. La separación de Dios, hermanos, es la segunda muerte. Y de eso está hablando este texto, hermanos. Hay un texto, hermano, la Escritura es muy clara hablando. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El hombre, por naturaleza, no es mortal. El hombre lo creó Dios a su imagen y semejanza. Y el hombre, si no llega a pecar en el huerto del Edén Adán, el hombre no muere. El hombre sigue estando vivo, porque hay una parte del hombre que es inmortal. Dice la palabra del Señor que cuando Dios creó al hombre, no lo creó como el resto de los animales. El resto de los animales dijo, por ejemplo,
las aguas produzcan peces y aves que vuelen en el cielo. Y la palabra de Dios se cumplía. Y del agua salían los peces y salían las aves. Produzcan las tierras animales domésticos y animales salvajes. Y ahí de la tierra empezaron a salir los elefantes, leones, faunas, etcétera, animales domésticos también, como el caballo, la vaca, la ternera, yo qué sé. Pero cuando formó al hombre, hermanos, dice la Escritura que esculpió una imagen del barro. Y estando allí ese muñeco inerte y sin vida, dice la Escritura en el libro de Génesis, que sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una parte que el polvo va a volver al polvo, hermanos. Si Cristo no viene y la muerte nos visita, este cuerpo terrenal, hermanos, va a volver al polvo. Pero el espíritu que lo dio Dios, el verdadero Juan que está dentro de este caparazón llamado cuerpo de carne, este, hermanos, este no puede morir. Este vuelve a Dios que lo dio. Amén. El hombre tiene una parte, hermanos, que es inmortal. Es verdad que el cuerpo, hermanos, envejece, y si el Señor no viene, llega nuestra hora y partimos con el Señor, y el cuerpo se queda inerte y sin vida. Es un simple caparazón, hermanos, un caparazón que está guardando algo valioso que hay dentro, que es el espíritu, alma, llámalo como quieras, llámalo como te dé la gana, pero esa parte del hombre es eterna. Esa parte del hombre, hermanos, es eterna. Esa parte no se puede destruir. Amén. Por lo tanto, lo que enseña el aniquilacionismo no es bíblico. No es bíblico para nada, hermanos. No es bíblico para nada porque la Biblia lo enseña claramente. Dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. El aniquilacionismo es un mero invento del hombre. El hombre es eterno y depende de lo que uno crea y de si acepta a Jesucristo, pasará la eternidad en gozo o pasará la eternidad en el infierno, en el tormento, en el lloro, el crujir de dientes, donde los condenados estarán continuamente sufriendo. Contra el aniquilacionismo, hermanos, hay textos que los vamos a leer. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta? El estado del hombre, bien en el cielo o en el infierno, es eterno, de carácter eterno, porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre está creado, hermanos, para vivir una eternidad. El hombre no ha sido creado, hermanos, para luego dejar de existir y ser fulminado y nunca más tener memoria de él. El hombre, hermanos, es eterno. Tiene una parte eterna, hermanos. Y como bien dice la Escritura, serán despertados del polvo, unos para vida eterna, gloria a nuestro Dios, pero por desgracia otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice en Mateo 3:12, y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ven, carácter eterno, es un fuego que nunca se consume, es un fuego que siempre sigue ardiendo. ¿Por qué? Porque la paja no se consume, siempre sigue ardiendo. Marcos 9:44 dice que el gusano de ellos no muere y que el fuego nunca se apaga. Y también dice, y no se puede apagar. Colosenses 1:9 dice la palabra del Señor: sufrieron de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrieron eterna perdición, hermanos, carácter eterno. Todos los versículos de la palabra del Señor dan carácter eterno.
a la condenación y carácter eterno a la salvación. Apocalipsis 14:11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. ¡Ay, Padre! Dios nos libre y nos aparte de todo lo malo. El fuego será eterno, el lloro y el crujir de dientes será eterno, el tormento será eterno, la conciencia estará más despierta que nunca, y habrá confusión, y habrá recuerdos de cuántas oportunidades han tenido para poder ser salvos y las han rechazado todas. Amén, gloria a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, el infierno, según la Biblia enseña, es un lugar de tormento extremo. Amén. Según el punto de vista bíblico, es un tormento para aquellos que no pertenecen a Dios. El infierno es un lugar para aquellos que no pertenecen a Dios. Es un lugar que el que entra ya no puede salir, no hay escapatoria posible. Y es un lugar eterno, para toda una eternidad. Jesús ilustra el infierno como las tinieblas de fuera, donde será lloro y el crujir de dientes. Ilustra el infierno como el fuego que nunca se apaga. Es tan malo el infierno que ni los demonios quieren ir a aquel lugar. ¿Ustedes se acuerdan del demoniado ganadero cuando lo liberó el Señor? Los demonios le pidieron que no los mandara al abismo. No nos atormentes antes de tiempo, no nos mandes allá. Déjanos meternos en este hato de cerdos. ¿Cómo será aquel lugar que ni los demonios quieren ir allá? ¿Cómo será ese tormento, hermanos? Quiero decirte que el infierno no lo ha hecho Dios ni lo ha creado para el hombre. Ha sido creado, dice la Escritura, para Satanás y sus ángeles. Dios no condena a nadie al infierno, se condena a la persona que no quiere recibir el plan de salvación. Vamos a entrar un poquito más, hermanos, en este tema del infierno, que tiene carácter eterno. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto, hermanos, no quiere decir que haya aniquilación, ni quiere decir, hermanos, que haya redención, universalismo, que luego serán todos salvos. No, aquí está hablando de un tormento de siglo a siglo, o sea, eterno, para siempre. Amén, gloria a nuestro Dios. Sigo un poquito más, hermanos. Quiero hablar ahora sobre lo que Cristo enseñó acerca del infierno. Sobre lo que Cristo y sus discípulos enseñaron a causa del infierno, hermanos. Si alguien predicó sobre el infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. La palabra que el Señor usa, hermanos, para describir el infierno es la palabra gema, que es una palabra griega que viene de dos vocablos distintos. Gema es traducido, hermanos, como el valle o barranco. Viene de la palabra gai y de la palabra innom, la palabra Gehenna. La usan 12 veces en el Nuevo Testamento, esta expresión llamada Gehenna. 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 de ellas fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra Gehenna, hermanos, quiere decir un valle espinado y estrecho barranco. Encontramos, hermanos, este valle llamado el Gehenna, hermanos, lo encontramos en la Escritura. Estaba al nordeste, creo, de Jerusalén. No recuerdo bien ahora si al nordeste o al sureste, me parece que era al nordeste de Jerusalén. Aquí, hermanos, se había sacrificado en este valle a niños infantes, al dios Molot. Este valle, hermanos, se encuentra primera vez en la Escritura, en el libro de Josué, en el capítulo 18. Y hablan de lo que limitaba el valle,
con las tribus. Amén. Este valle llamado el Valle de Hinnom o de los hijos de Hinnom, hermanos, era un valle donde se observaron muchas prácticas demoníacas. Entre ellas se observaron, hermanos, como bien he dicho, el sacrificio de niños. El rey Acaz, hermanos, que reinó en Jerusalén, fue uno de los reyes que pasaron a los niños por fuego. Dice la historia que replicaban los tambores y el humo subía. Allí estaba el dios Moloch con los brazos extendidos, con sus manos extendidas las ponían al rojo vivo y allí echaban a sus propios hijos en sacrificio al dios Moloch y replicaban los tambores para que no se oyera el llanto de los infantes, hermanos. Y allí el rey Acaz hizo esta barbaridad, hermanos, y cometió este gran pecado de arrojar a sus propios hijos al fuego. No solamente él, hermanos, sino también posteriormente el rey Manases también lo hizo. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 33:6, dice: y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos del hijo de Hinnom. Pasó a sus hijos por fuego. Era un lugar de matanza. Amén. A través del profeta Jeremías, el Señor predicó contra estas prácticas malvadas. Amén. En los tiempos de Jesús, cuando Cristo predicó y habló sobre el valle de Hinnom, en aquellos tiempos, históricamente, en aquellos tiempos, ese lugar se convirtió en un vertedero donde ardía continuamente, perdonadme la expresión, la basura, los animales muertos y criminales que también habían sido muertos, que nadie los reclamaba, también eran lanzados allá. Y allá el gusano no moría porque tenía lo que comer allá, y el fuego nunca se apagaba porque constantemente eran arrojadas impurezas, constantemente eran arrojadas inmundicias y contaminaciones a ese valle, a ese vertedero. Cuando Cristo predicó sobre el Gema, los contemporáneos de su tiempo entendieron el mensaje de lo que quiso decir. Entendieron el mensaje claramente de lo que quiso decir. Amén. Y comparó el infierno a este valle que continuamente está ardiendo. Amén. También, hermanos, usa la palabra Hades. Ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento. Y es usada por Jesús y sus discípulos. La palabra Hades es una palabra también griega, hermanos. Y se refiere, hermanos, al Hades. Podemos leer, hermanos, en Lucas 16 en adelante, la parábola del rico y el Lázaro. Para hacernos una idea de cómo es el infierno, hermanos, vamos a ir a esta parábola y vamos a ver cómo está el rico y el Lázaro en esta parábola. Dice que el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él empezó a dar voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia, y envía a Lázaro que moje la punta del dedo de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, está atormentado en esta llama. Estaba en tormentos, y estando en tormentos alzó sus ojos y vio el seno de Abraham, al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia y manda a Lázaro. ¿Ustedes han estado en algún día caluroso con sed, hermanos? ¿Han estado en algún día caluroso donde han estado trabajando, por ejemplo, en el campo y han tenido mucha sed? No sé si a usted le ha pasado el tener mucha sed y no tener agua en ese momento. Qué mal se pasa, hermanos. Qué mal se pasa. Pues tú imagínate, ¿qué puede hacer una simple gota en la boca del rico, en su lengua? Era tal su tormento que aún deseaba y anhelaba una simple gota de agua. Era tal su tormento, hermanos, que aún deseaba una gota. El Hades, dice, enseña la Escritura por medio de esta anécdota que es un lugar para los que no pertenecen a Dios. El tormento está destinado a aquellos que no pertenecen a Dios.
El Hades es un lugar de tormento, hermanos. Un tormento jamás descrito por el hombre. Por mucho que quiera el hombre imaginar ese tormento, no llegará a alcanzar ni una pizca de lo que es realmente ese sufrimiento. Es un sufrimiento, hermanos, que no es por un tiempo determinado, es eterno. Es un sufrimiento sin esperanza, desesperación continua. El saber que no hay redención ni futura salida ya de ese lugar. Con la conciencia, hermanos, despierta, sabiendo que pudieron salvarse y no lo hicieron. Con ese tormento, no solo físico, sino también psíquico, pensando, ay, si yo llego a aceptar al Señor en aquel día, ay, si hubiera cambiado mi mala manera de vivir, ay, si me hubiera arrepentido y hubiera hecho un giro de 360 grados y me hubiera arrepentido de mi mala manera de vivir, ahora estaría en la presencia de Dios, ahora me encontraría gozando. Y sin embargo tengo que estar aquí en este sufrimiento, en esta llama donde los gusanos no mueren nunca y la llama no se apaga, constantemente en sufrimiento, en un continuo ay, sin ninguna posible salida. Ustedes saben que los dolores son malos. ¿Quién no ha pasado dolores en la vida? Estoy hablando de dolor físico, hermanos. Cuando a uno ha dolido, por ejemplo, las muelas y te has querido morir de semejante dolor y has tomado medicamento y cuando has empezado a sentir alivio, ¡ay, qué bien! Tú imagínate, hermanos, un simple dolor de muelas, que te desesperas, tomas algo para que te se quite el dolor porque no aguantas. Imagínate cómo será el tormento, el sufrimiento físico en el infierno. No hay, hermanos, quien pueda imaginar tan siquiera cómo tiene que ser aquello. Tiene que ser tan horrible, hermanos, y tan desesperante. Que Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor es que entres al reino de los cielos con un ojo que con los dos ser lanzado al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, parafraseando la escritura, hermanos, por no leer el texto ahora, córtatelo. Mejor es entrar cojo al reino de los cielos que con los dos pies ser lanzado al infierno. Si pensaríamos continuamente en el infierno, hermanos, y en lo que puede ser aquello, viviríamos con mucho más temor de Dios. Intentaríamos no hacer daño al prójimo y vivir en la perfecta santidad de Dios con todas nuestras fuerzas. Pero menos mal que no depende de nosotros, hermanos, sino del sacrificio de Cristo en la cruz. Y estamos en tiempos de gracia. Ahora, eso sí, es necesario que la persona se arrepienta y reciba a Jesucristo como su Salvador. Para escapar de ese lugar de tormento, solo hay una forma: aceptar a Jesucristo. Hay gente que vive, hermanos, sin querer aceptar al Señor, porque ello conlleva el cambiar de vida y les gusta la vida que ellos llevan y no quieren cambiar de vida. No quieren cambiar de vida. Hay gente que prefiere vivir en sus delitos y pecados. Pero hay de ellos cuando cierren sus ojos y lo abran en la eternidad. Ya no habrá posible redención. Ya no podrán escapar de ese lugar de infierno, de ese lugar de dolor. El infierno es para aquellos que no pertenecen a Dios. Es un lugar de tormento. Es un lugar donde nadie puede escapar. Es un lugar donde no hay salida. Le dijo Abraham al rico, no puedes bajar, Lázaro, donde tú estás, ni tú subir acá, porque hay una grande cima que nos separa. Quien entra a aquel lugar ya no puede salir, hermanos. Amén. Ya no puede salir quien entre a aquel lugar, hermanos. El Hades, hermanos, es un lugar de tormento. Allí estaba el rico. La escritura no dice nada, pero yo quiero echar alas a la imaginación.
¿Cuántas veces le habrían predicado al rico? ¿Cuántas veces le habrían hablado del Señor? Y él prefirió su vida de deleites, de placeres, de cenas, de banquetes y de un largo etcétera antes de estar a cuentas con Dios. Merece la pena ser cristiano. No sé si me está escuchando alguien que no tiene a Cristo todavía. Quiero decirte que aún estás a tiempo, que merece la pena ser cristiano, que por correrte, perdonarme la expresión, 4 juergas y pasártelo bien no merece la pena. Pasar una eternidad en el infierno, que es mejor estar en la presencia del Señor y gozar de sus deleites, hermanos, y de su presencia. Y cuando venga el Señor poderte ir con él al reino de los cielos. O si la muerte te visita, Dios no lo quiera, hermanos, si la muerte te visita, que no tengas miedo porque estás a cuentas con Dios. Y sabes que te pasará como a Lázaro. Ángeles vendrán a por ti a llevarte a la presencia de Dios. Pero si hay alguien que me escucha que no tiene a Dios en su corazón, todavía hay salvación para ti. Todavía estás a tiempo. Cuando acabe esta predicación, pide oración, reconcíliate con el Señor, llama a tu pastor por teléfono, moléstalo que no pasa nada y dile: quiero aceptar al Señor como mi Salvador, no quiero perecer en el infierno. No merece la pena, joven, que vivas una vida de pecados y de vicios y luego pases una eternidad sufriendo en el infierno, sin esperanza, sin redención, en las tinieblas de fuera. No merece la pena, joven que me escuchas. Otra palabra que definen en el Nuevo Testamento para definir el infierno es usada solo una vez, la palabra griega llamada tártaros. La palabra tártaros solamente ha sido pronunciada una vez, hermanos, en el Nuevo Testamento por Pedro. Y esta palabra la usó para describir las tinieblas donde están los ángeles que tienen custodiados, los ángeles pecaminosos que tienen custodiados dentro del infierno. Dice así el texto: porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno es tártaros. Tártaros, hermanos, claro, él está escribiendo, hermanos, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y que está básicamente hecho para el pueblo gentil, para que crea, ¿verdad? Y la palabra tártaros, hermanos, según los griegos, ellos creían que dentro del Hades había varios niveles, ¿verdad? Y el Tártaros era el sitio más profundo de ese Hades, el sitio más profundo, hermanos. Esto nos da a entender que puede haber niveles y que de hecho habrá niveles en el infierno, niveles de tormento. No todo el mundo recibirá el mismo dolor o el mismo castigo. Conforme a su pecado y conforme a su concupiscencia recibirán retribución, recibirán el justo pago por medio del castigo. Amén. Ahora bien, hermanos, el infierno es un lugar donde hay que escapar. El infierno es un lugar terrorífico. Ni la peor película de terror puede ejemplificarse al infierno. Ni Steven Spielberg podría imaginar cómo será el infierno realmente. El infierno es un lugar de tormento eterno, hermanos. Es un lugar del que hay que escapar. Y estos días, hermanos, perdonadme que me salga del tema, me hacía reflexionar. Y salía llorando, hermanos, quebrantado. ¿Cuántas personas mueren sin Dios en el mundo? Y me hacía el Espíritu Santo sentirme mal, diciéndome: ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hoy más que nunca, hermanos, debemos de llevar el mensaje de salvación. La Iglesia tiene el precioso ministerio de la reconciliación, hermanos. A nosotros el Señor nos ha delegado su palabra. Y dice la Escritura que Dios agradó, que a Dios le agradó, ¿verdad?, convertir a la gente por medio de la locura de la predicación.
No sé cuánta gente muere en el mundo diariamente. Mueren muchos, hermanos, muchísimas millones de personas. Y muchos de ellos quizá nunca hayan escuchado el mensaje de salvación. Muchos de ellos quizá nunca se les haya predicado de lo que Cristo hizo en la cruz y del infierno que tienen que escapar. Y les confieso, hermanos, que me sentía mal, porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no aprovechan. Pero creo, hermanos, que hoy más que nunca debemos de tomar las calles y advertir a la gente del mal que se acerca, advertir a la gente de que va a ir una eternidad y que ellos pueden elegir dónde pasarla. Me quebrantaba, hermanos, el Espíritu Santo, de verdad, estudiando este tema. Se han quedado muchas cosas en el tintero, hermanos, porque mi capacidad no llega a abarcar tanto. Pero déjenme decirles que el infierno es real, que es un lugar que existe, que está destinado para Satanás y sus ángeles malvados, pero que todo hombre que ande en sus concupiscencias y pecados también va a acabar allí. Y nosotros, hermanos, debemos de despertar de nuestro letargo y testificar de la verdad de la palabra en el nombre de Jesús. No importa que se rían. El otro día un vecino se me quedaba mirando como diciendo: ay, te has vuelto loquico, majo. Y empezaba a hablar con él y él no creía, se confiesa ateo. Empecemos a hablar y a dialogar y al final creo que la semilla fue depositada, hermanos. Y creo que el Espíritu Santo llega donde no llegamos nosotros. Nosotros tenemos que anunciar la palabra y dejar que luego el Espíritu Santo haga con esa persona en el nombre de Jesús. Adelante, adelante, Juan, que te caíste, adelante. Amén, hermanos, amén. Nada, hermanos, decirles que es verdad que el infierno existe y tiene carácter eterno, pero déjame decirles que el poder de Cristo ha triunfado sobre el infierno, hermanos. La iglesia del Señor está en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 16:18. Le dijo el Señor a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder de Cristo sobre el infierno, hermanos, la iglesia del Señor no pasará por el tormento. Es más, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dio el justo pago para que todos nosotros fuéramos salvos, hermanos. Porque dice la Escritura, hermanos, que todos éramos dignos de condenación. Todos, hermanos, éramos dignos de ir al infierno. Yo no soy usted, hermano, pero yo cuando me pongo a orar delante del Señor, me veo como lo que soy, un pecador redimido. Amén. Un pecador redimido. Nosotros en nuestro tiempo andábamos igual que ellos, que los que no tienen a Dios, en nuestras concupiscencias y en nuestra forma vana manera de vivir que no agradaba a Dios. Pero Cristo pagó el precio y ahora la iglesia, hermanos, descansa sobre ese fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Ay, Padre! La iglesia del Señor Jesucristo está edificada sobre un fundamento sólido. Y el infierno y el Hades no pueden hacer nada contra la iglesia del Señor. Vamos a leer un texto y con esto voy a terminar, hermanos. Es una pena, pero
pero creo que hasta aquí, hermanicos. Vamos a leer un texto que quiero que te llenes de gozo con este texto, hermanos, que se encuentra en Juan capítulo 10, déjenme buscarlo, en Juan capítulo 10. Un momento. Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Es tremendo lo que nos dice aquí la Escritura. Verso 27 al 29 dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Yo me gozo, hermanos, en la presencia del Señor. Es verdad que hay un castigo eterno para aquellos que no tienen a Dios, pero a nosotros, hermanos, que somos sus ovejas, hemos oído su voz, le hemos reconocido y le seguimos. Y nos ha dado vida eterna y no pereceremos jamás. Amén. Nos ha dado vida eterna y nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Hermanos, ¿quién puede condenar a la iglesia del Señor si Cristo es el que justifica? Él es nuestro fundamento sólido. Hermanos, Él nos da vida eterna. ¡Qué bien! Vida eterna. Estaremos toda una eternidad gozando en la presencia del Señor. Estaremos deleitándonos continuamente. En el cielo gozaremos, hermanos. Gozaremos en su presencia. Hay un coro que canta César Vidal, me parece que es César Vidal o Marcos Vidal. Bueno, un tal Vidal canta un coro tremendo que dice: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa que me haga sentar, ni el color de mi corona que vaya a ostentar. Solamente déjame mirarte cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Déjame postrarme de rodillas a tus pies. Hermanos, cuando estemos en su presencia, cuando ya hemos alcanzado el ser redimidos en la totalidad, yo no sé tú, pero yo pienso tirarme a sus pies y estar mucho tiempo ahí, dice esa alabanza, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Amén. Él nos dará vida eterna, hermanos. El cielo está reservado para nosotros. No quiero ser canso, hermanos, ni pesado. He intentado transmitir lo que he recibido, hermanos, en el estudio. Se han quedado muchas cosas en el tintero porque mi capacidad, hermanos, lo reconozco, no llega. Pero déjame decirte que el infierno es más terrible de lo que te he predicado todavía. Por lo tanto, hermanos, hoy más que nunca, por favor, testifiquemos a las almas perdidas del peligro que se avecina, para que puedan venir a la presencia del Señor, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos, no hemos entrado en el cielo, hermanos. Es que es un tema, pues, muy largo, ¿verdad? Y un estudio, pues hay que traerlo con calma, tranquilos, como ha dicho nuestro responsable, sin prisa, sin correr. Amén. Pues hasta aquí, hermanicos. He intentado de verdad hacerlo lo mejor que he podido y hacerles bien. Amén. Y por mucho que temamos al infierno, hermanos, más poderoso es nuestro Dios, que nos guarda en su presencia. Ahora bien, te doy mi palabra, que puede caer quien caiga y levantarse quien se levante. Me puede visitar cualquier dolor y circunstancia, hermanos. Me puede pasar lo que más tema en esta vida, pero nada me va a apartar de la presencia de Dios, porque yo no quiero ir a ese lugar maldito, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, y no quiero perderme la salvación, pero mucho menos, hermanos, quiero tan siquiera pasar un día en ese lugar de tormento. Dios nos libre, hermanos, y nos aparte, y nos guarde como lo está haciendo, en el nombre de Jesús. Teme a Dios y apártate del mal, porque esto es todo del hombre.
Hasta aquí lo que recibí de parte del Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar a este humilde hermano. Dios os bendiga mucho. Un abrazo para toda la zona, que os quiero y os amo en el Señor. Dios os bendiga mucho. Adelante, responsable. Dios le bendiga mucho.